somos curiosos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Seguimos contando algunas cositas de inicio de zoo en este vídeo. Concretamente vamos a hablar un poquito de la morfología. La morfología es una parte de la zoología que estudia las formas o modificaciones de estas teniendo en cuenta un patrón arquitectónico. Por tanto, tenemos en cuenta la forma del antecesor común, el hábitat y la forma de vida que tuviera, por supuesto. Pero un modo de clasificar normalmente a los organismos es utilizando la morfología, y para ello se utiliza mucho la simetría de los animales. Es decir, cuando tengo un número X de imágenes especulares y en función de estas se clasifican, por tanto, en organismos asimétricos, que son aquellos que no tienen simetría, como es el caso de animales muy primitivos, y luego tendríamos organismos que son radiales, que son aquellos que poseen una simetría radial, como ya vimos con la segmentación radial. Son animales organizados en sistemas no muy complejos, que solo tienen un eje oral a voral, es decir, desde la boca al ano, y varios planos, tantos como brazos incluso, y de movilidad reducida. Este es el caso de ser organismo diblástico, y es muy típico de los nidarios o en muchos casos de los equinodermos. Y luego se tiene una simetría también que puede ser bilateral. Tienen 3 planos de simetría y 3 ejes. Solo la poseen los animales triblásticos y además presentan una cefalización y movimiento que en el caso de los cordados, por ejemplo, es muy importante. Los 3 planos son el plano sagital, que son el antero-posterior, también llamado así, el plano longitudinal, que sería aquel que se da de derecha a izquierda, y el plano de simetría, que estaría justo en la mitad del individuo. Los ejes antero-posterior, que van a coincidir con la mitad del plano sagital, el eje dorso-ventral, que será el del plano longitudinal, y el eje transverso, que es el del plano de simetría. En estos animales normalmente encontramos una zona idéntica, aunque embriológicamente los equinodermos y cordados van juntos. No obstante, la razón por la que no son de la misma simetría es porque los equinodermos van a variar con una larva bilateral y un adulto radial. Y además de esto, la región, digamos, dorsal se queda, por tanto, como se suele decir, cerca de la atmósfera, la ventral es cerca del suelo, la zona oral será la que siempre tiende hacia la boca, y desde que vayas desde la mitad del cuerpo hacia atrás, hacia el ano, llamaremos a esta región aboral. Esto es un poco para situarnos desde el punto de vista de los términos más zoológicos, ¿vale? Como caso excepcional existe también una simetría birradial, que es un caso muy excepcional que ocurre en los ctenóforos, que ya hablaremos de ellos, con el eje oral-aboral y los planos dorsoventral y el plano longitudinal. Los grados de organización de los organismos nos llevan a que, según el grado de organización de los animales, teniendo en cuenta todo lo estudiado, no obstante, no es real que vaya de lo más simple a lo más complejo. Esto ya os lo he comentado, pero esta clasificación la vamos a hacer así más que nada porque evolutivamente si no es un poco difícil explicarlo. No es que vayamos, insisto, de lo simple a lo complejo. Vamos simple y llanamente desde lo más simple a la hora de explicar. No porque la evolución signifique que porque estamos abajo y está aquí el organismo procariota muy al principio es que es menos evolucionado. Todo lo contrario. Insisto, un organismo que lleva mucho tiempo en el árbol biológico, cuanto antes aparece, más evolucionado está, porque ha tenido que adaptarse más que el individuo que aparece en la última rama del árbol de la vida, ¿vale? Bien, dicho esto, clasificación. Vamos a hablar de organismos que pueden ser celulares, ¿vale? Que van a ser células ahí, especializadas, pero células.
Es el caso de los poríferos. Tendremos organismos que ya tengan tejidos y que entonces serán organismos normalmente diblásticos, como es el caso de cnidarios, ctenóforos y tal. Veremos otros que ya tienen incluso órganos, como nematodos, platelmintos, animales que tengan ya normalmente celoma o acelamados y tal, que son ya organismos triblásticos, y habrá otros que ya lleguen a ser de sistemas, que es el caso de los cordados, por ejemplo. Entre los cordados, por cierto, estamos nosotros y somos organismos normalmente ya tetrablásticos. Esta evolución se debe al proceso llamado de metamería, es decir, la capacidad de producir o de poder reproducir, mejor dicho, estructuras iguales que pueden especializarse, lo cual permite un aumento de tamaño y además correlacionan la estructura externa con la segmentación interna en el proceso. Como suceso específico, los artrópodos efectúan lo que llamamos la tagmatización, que es un conjunto de metámeros que realizan una función común con especialización de los distintos sistemas al repetirse, lo cual lleva a su cambio de la forma externa, como ya conoceréis probablemente cabeza, dorso, abdomen o cabeza, tórax, abdomen. Y dicho esto, pues vamos a proseguir con otros principios bastante interesantes que yo creo es importante que lo sepamos antes de verdad de meternos en todo el proceso de hablar de cada organismo, y es el tema de la filogenia. La filogenia tiene en cuenta no solamente la simetría, que es describir a todas las especies animales teniendo en cuenta la morfología, sino que tenemos en cuenta la parte filogenética, es decir, clasificamos de acuerdo a un proceso de relación de evolución o de genes. Eso es la filogenia. Y clasificar de acuerdo a las relaciones estructurales y demás, eso que yo os he dicho antes que era la taxonomía. Bien, esta visión de valorar un poquito más al ancestro común, como ya sabéis y como ya os he comentado, venía de Darwin, y de las relaciones de parentesco. La homología, que es que tengan la misma estructura y la misma función un órgano, es muy importante para haber determinado esto antes de que Mendel hiciera sus trabajos en genética. Y la homoplasia, que tengan dos órganos o dos estructuras la misma función, pero no son la misma estructura. Vamos a ver dos ejemplos. Cuando nosotros hablamos de homología, normalmente hablamos de el ave la homología suele ser cuando dos estructuras son muy similares, pero es que además su función es muy similar. Por ejemplo, la típica mano del ser humano, la típica pata del perro, el ala de un pájaro y, sin ir más lejos, la aleta de una ballena. Todos tienen la misma estructura, por tanto son estructuras homólogas, ¿vale? Pero que sean homólogos no significa solamente que sean, ya insisto, iguales estructuralmente, sino que además son iguales a nivel funcional. La homoplasia, sin embargo, es cuando convergencias, paralelismos o reversiones. Y tú dirás, ¿pero y esto? Bueno, pues por ejemplo, nosotros tenemos unas características comunes en el caso de... ¿qué ejemplo os puedo poner para que lo entendáis bien? Un antecesor común, por ejemplo, muy viejo, es Luca, ¿no? Bien. Hay antecesores muy viejos que evidentemente emparentan a los mamíferos con los peces. Bien. Pero los peces desarrollaron las aletas y los mamíferos marinos, por ejemplo las ballenas, desarrollaron las aletas. Bien, eso ocurre por convergencia, paralelismo o reversión. Los organismos que viven en condiciones acuáticas necesitan tener estructuras similares. Es una convergencia, es un paralelismo, es una adaptación por el medio. Pero en el caso de que
que este es otro valor distinto. Dentro de las definiciones también tendríamos que hablar de las estructuras análogas o analogías, que se producen normalmente entre estructuras que son de características muy similares, pero no tienen un antecesor en común. Por ejemplo, es el caso de las aves y los mamíferos. Las aves y los mamíferos tuvimos un antecesor común, pero hace ya mucho tiempo y no es el último antecesor común, no es el más próximo dentro de la línea evolutiva. Y no obstante, si tú miras a un murciélago y miras a un ave, verás que su estructura a nivel para volar es muy similar. ¿Vale? Estas serían las definiciones que quería que os quedaran claras para poder seguir hablando. Por tanto, y teniendo en cuenta todo esto y demás, podemos hablar también de que hay morfologías homólogas, por tanto, que se pueden decir que están por divergencia o por evolución divergente. Como os decía, pues el hipopótamo y la ballena tendrán cosas distintas porque están adaptados de manera distinta. Pero en los casos en los que el origen y el antecesor no es igual, no existen morfologías homólogas y se dan coincidencias en la función pero no en la estructura, como hemos visto ahora, es una convergencia. Otro ejemplo, el panda gigante y el panda rojo. Tienen una serie de cosas comunes, pero vamos, tampoco tantas, ¿no? Y para esto también nos tenemos que especificar con dos términos que se usan mucho en zoología, que son el estado carácter antecesor y por tanto plesiomórfico, y el estado carácter derivado o apomórfico. Para ello se clasifican también a los organismos en clados. Son agrupaciones de los animales que se forman a partir de esas apomorfías, también llamadas en algunos casos sinapomorfías, si al compartir una apomorfía se produce de manera común. Estos se forman teniendo en cuenta también el antecesor común, es decir, tenemos en cuenta los antecesores comunes y hablamos de apomorfías y de plesiomorfías. Si son varias, se habla de sinapomorfías, y si son varias, en el caso de las plesiomorfías, pues hablamos de simplesiomorfías. Y lo cual es muy importante a la hora de hablar dentro del árbol de la vida, porque depende de dónde nos situemos, encontramos unas apomorfías o sinapomorfías y unas simplesiomorfías. Y esto es de verdad fundamental para que nos sepamos entender. Y para que entendáis también a los zoólogos cuando hablan a veces. De la vida se forman, por tanto... Vale, en el árbol de la vida se forman, por tanto, teniendo en cuenta todas las condiciones, tanto genéticas como taxonómicas, ¿vale? A día de hoy se tiene más, no obstante, la condición del carácter primitivo o no, sobre todo en base a la genética. Pero las escuelas sistemáticas de clasificación han sido en principio la sistemática evolutiva, que clasifica por los caracteres o estados compartidos por similitudes ecológicas y por su historia evolutiva en común, usando, como ya digo, los temas que hemos visto ahora, homología, analogía y tal. La escuela de la fenética, en que clasifican normalmente más por semejanza o por similitudes morfológicas, es decir, por las homoplasias. Y el sistema ya filogenético o cladista, que es el usado actualmente, clasifica mediante caracteres homólogos y también respecto de la evolución al antecesor común, ya os digo, utilizando las apomorfías y plesiomorfías, y abogando porque todas esas agrupaciones sean de carácter derivado y forman, por tanto, para ello tres agrupaciones normalmente: los grupos monofiléticos, que contienen al antecesor común y todos los descendientes; los grupos parafiléticos, que contienen al antecesor común y casi todos sus descendientes; y los grupos polifiléticos, que contienen a animales similares que tienen en cuenta al antecesor común más cercano, siendo un grupo unido por convergencia. En cualquier caso, la clasificación del dendrograma o el árbol filogenético o el árbol de la vida se forman para llamar al fin y al cabo lo que conocemos como el cladograma, ¿vale? Que es como se denomina más comúnmente. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar, hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis, que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás, aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues
Simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos vemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.